Buenas mi gente, ¿cómo estamos? Y como les prometí, vamos a arrancar con un video que había dicho el otro día que íbamos a hacer sobre la comparación de dos de los grandes titanes de la fotografía para poder revelar archivos RAW. Y estos son Capture One y Lightroom. Este video es patrocinado por AP Computadores. Si necesitas conseguir cualquier clase de periféricos, monitores, torres, implementos para tu computador, ya sea para que hagas fotografía, video o para jugar, AP Computadores es tu mejor opción. Visítalos en apcomputadores.com. Como siempre, mi nombre es Natán Zuleta y mi objetivo es compartirles todo lo que sé sobre fotografía, retoque e iluminación para que puedan llevar su fotografía al siguiente nivel. Antes de empezar, me encantaría que se suscribieran al canal y le dieran a la campanita para que la próxima vez que suba un video les llegue la notificación y así lo puedan ver lo antes posible. Por si no lo sabes, hay una forma de tomar fotografías con tu cámara independientemente de la marca que estés utilizando, que se llama RAW, R-A-W. Y lo que esto significa es que vas a tener la foto cruda, pura, sin ningún clase de ajuste que la cámara pueda hacer, a diferencia del JPG. Si tomas fotos en JPG, lo que pasa es que la cámara ajusta ciertas cosas en la foto y te la deja así tal cual. Y una vez empieces a modificarlo, lo que vas a hacer es empezar a dañar los píxeles de la foto. Cuando tomas una fotografía en RAW, lo que estás haciendo es tener un archivo de datos. Y para eso necesitas un programa que lea los datos y basado en eso cree una imagen. Por eso se utilizan programas como Capture One, Lightroom y otros muchos para poder analizar esa información que está en el archivo y con eso poder crear la foto que vas a exportar después. La ventaja de tomar fotos en RAW es que cada vez que modifiques algo no le vas a hacer daño a la foto. Vas a poder cambiar y hacer distintas modificaciones y vas a poder sacar distintas versiones de la misma imagen y vas a poder sacarle el máximo jugo a la foto porque vas a tener acceso al rango dinámico, vas a tener acceso a todo el color, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hoy nos vamos a dedicar a mirar las diferencias que hay entre Capture One y Lightroom y ya tú decidirás cuál consideras que es el mejor programa. Ahora mismo tengo Capture One abierto y aquí hay una serie de imágenes que puse, las cuales también voy a abrir en Lightroom para que podamos comparar una serie de cosas, las cuales yo son las que normalmente busco cuando estoy trabajando con esto. Ahora, no son fotos que uno diga, oh, qué foto tan loca ni nada, sino que tienen ciertos elementos que para mí son importantes que podamos utilizar para poder ver qué tanto jugo le podemos sacar a ambos programas. Empecemos con Capture One y lo que puedes ver es cómo está la disposición de la interfaz de Capture One. Tienes todos tus ajustes en el lado izquierdo, en el lado derecho tienes todas las imágenes que vas a poder trabajar y tienes otra serie de botones aquí arriba. Ahora, si hablo Lightroom y comparamos el uno con el otro, la interfaz es totalmente distinta. Aquí abajo tenemos las fotos con las que estamos trabajando. Aquí en el lado derecho tenemos solo los ajustes y en el lado izquierdo tenemos el navegador y una serie de presets que son como los filtros y cosas así que tiene Lightroom ya predeterminados para poder modificar la imagen con simplemente darle un botón. Pero a eso no es lo que vamos a ir. Lo primero que quiero tratar de comparar es el color. Y para mí como fotógrafo de las cosas más importantes es cómo puedo ver el color de mi imagen en el computador. Porque obviamente si estoy trabajando a nivel comercial necesito que eso sea lo más preciso posible. O si quiero ser más creativo también quiero poder saber realmente cómo veo la imagen y cómo lo voy a empezar a modificar basado en lo que estoy viendo y para después poder subirlo en Instagram o si lo quiero imprimir o alguna de esas cosas. Esta imagen que yo tengo aquí abierta es una imagen tomada con una Fuji. Y de las cosas que yo sé que tiene Capture One es tener acceso a los perfiles de color de las cámaras. Por ejemplo, si ya que estoy aquí parado en la pestaña de color en Capture One y me voy aquí a las características bases de la imagen, yo tengo el perfil de color, que en este caso es el genérico de Fuji, aunque Capture One tiene acceso a los perfiles genéricos y sacaron otro perfil que es como el Pro Standard, que lo tienen, si no estoy mal, Nikon, Canon y Sony. Entonces, si yo tengo acceso aquí al perfil de color de la cámara, también tengo acceso a la curva y cómo el programa va a analizar la información que tiene el archivo RAW. Y lo interesante es que si yo despliego este menú aquí en Capture One, tengo acceso a todas las simulaciones de rollo que normalmente tiene la cámara. Tengo todas las formas de macros, tengo el Classic Chrome, el Classic Negative, el Eterna, tengo los monocromos con distintos filtros, tengo el Pro Negativo, el Pro Negativo Standard, el Pro que es el normal y corriente, el Sepia, el Velvia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que voy a poder utilizar la curva del archivo RAW de la forma como yo quiero, basado en cómo se supondría que la cámara funciona. En este caso vamos a trabajar con el estándar, que es el color normal y corriente de color.
de la foto. Ahora, si abro esto mismo en Lightroom y me voy por acá, que aquí está la foto, y me busco el perfil de color en Capture One, aquí solamente están los perfiles de Adobe: el color, el normal, el landscape, el retrato, el estándar y el vivido, y también está el monocromo. Si yo le doy aquí a Browse, que es como para tratar de buscar, hay otra serie de cosas y aquí aparecen los mismos perfiles de color de la cámara. Eso quiere decir que por fin Lightroom ha podido tener acceso a los perfiles que hacen el match del color lo más posible. Entonces, si yo me paro en... Vamos a buscar dónde está el Provia, que es el estándar. En este caso dice versión 2. Y lo comparo con el de Capture One. Hay una diferencia de color un tanto notable. Ahora, no sé si es porque hay alguna modificación en el balance de blancos y por eso se ven distintos, pero pues vamos a mirarlo ahora mismo. Si nos paramos aquí, digamos que vamos a utilizar, ese día estaba súper nublado, entonces vamos a utilizar el modo del blanco y negro del nublado. Y lo vamos a poner aquí y vamos a hacer lo mismo en Lightroom. Vamos a cerrar aquí lo de los colores y vamos a poner aquí en Cloudy. Y si comparamos la una con la otra, los colores se ven muy parecidos. Estoy viendo que Capture One tiene, al parecer, un poco más de verde comparado con Lightroom. Ahora, me estoy dando cuenta que al hacer el balance de blancos y el ponerlo en modo nublado, la temperatura y el tinte que tiene Lightroom es de 1500 grados Kelvin en la temperatura y más 10 en el tinte, o sea que le está metiendo más magenta, mientras que Capture One tiene un color, una temperatura de 5944 en Kelvin en la temperatura y el tinte lo tiene a menos 2.9 en el verde. O sea, hace que Capture One tiende a tirar las imágenes un poco más al verde comparado con Lightroom, que lo tiende a tirar un poquito más a magenta. Otra cosa que me di cuenta es que el balance de blancos o los presets del balance de blancos que uno tenga en Lightroom están totalmente centrados. Por ejemplo, si yo me voy aquí en vez de Cloudy y lo pongo en luz día, sé que esto me va a tirar 5500 independientemente de qué foto sea la que yo esté abriendo. Por ejemplo, si yo cojo esta otra foto del chili con carne y lo pongo aquí en Daylight, me va a salir lo mismo, 5500 y más 10. Ahora, si hago esto en Capture One y lo doy aquí en luz día, aquí me aparece 5039 y menos 0.3 en el tinte. Y si abro la foto del chile y le pongo en Daylight, 5290 y menos 0.4. O sea, hace que incluso, dependiendo de la foto, Capture One ha decidido modificar la temperatura basado en cómo está analizando la imagen para que eso genere los colores más fieles posibles. Así que tiene un poquito más de ventaja, por así decirlo, Capture One en este caso, porque lo que está tratando de hacer es analizar la imagen y decir, ok, yo considero de que la mejor temperatura para que esta foto se vea, digamos, en luz día es esta. Ahora, si volvemos a la imagen del carro en Lightroom y en Capture One, hay una de las cosas que me acabo de dar cuenta también, y es que Lightroom tiende a estallar un poco más los blancos. Y si yo me voy aquí al histograma, me estoy dando cuenta de que aquí el blanco está bastante pegado hacia el fondo del final de la curva. Y aquí este blanco, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, esta parte de aquí está un poquito más estallada que si lo comparo con esta. Aquí la transición de los blancos, por así decirlo, es mucho más nítida. Se alcanza a ver mucho mejor el golpe de luz de aquí junto con las reflexiones especulares. Mientras que acá se me empiezan a perder. Aquí, por ejemplo, el blanco se empieza a fusionar, o aquí se empieza a fusionar, mientras que acá sí alcanzo a ver un poco más la diferencia. No sé si es gracias a la temperatura, no sé si es que la temperatura hace que no se note casi esa diferencia. Vamos a tratar de modificar, pongámosle la misma temperatura en 5500, la misma temperatura, y si los comparo la una con la otra, sí, me sigue pareciendo que esta parte de aquí es mucho más notoria que esta parte de acá. Entonces esa es otra cosa que tienen diferentes Capture One y Lightroom. Capture One tiende a tener más espacio en el rango dinámico o analizar el rango dinámico de una manera muy distinta comparado con lo que haría
Lightroom. Ahora vamos a coger, seguimos en lo de color, vamos a coger la foto de los nachos y esto lo vamos a resetear para que no haya ninguna clase de modificación. Y me voy a ir aquí a Lightroom, vamos a hacer el reset para que no haya ninguna clase de modificación. Y si me pongo a analizar el color, otra de las cosas que me doy cuenta es que Lightroom tiende a tener los rojos o los naranjas más tirando hacia el amarillo, mientras que Capture One tiende a tener los naranjas más tirando hacia el rojo. O sea que hay un poquito más de rojizo en los naranjas en Capture One comparado con Lightroom, que tiende a ser un poquito más como hacia los amarillos. Eso es una diferencia bastante peculiar. Si hago zoom en los nachos y hago zoom en los nachos acá también, los amarillos se ven muy parecidos, aunque por lo que estoy viendo Lightroom abre un poquito más las sombras en general, porque aquí lo puedo ver en esta parte del nacho, comparado con Capture One, que tiene esta sombra un poco más marcada. Otra cosa que estoy viendo, y esto no tiene que ver con color, sino más bien como con detalle, estoy viendo que Lightroom le está metiendo una especie de nitidez a la imagen, y yo no sé si alcanzan a darse cuenta de todos estos, como este ruido que hay aquí en la foto, que obviamente es natural de la imagen, pero se ve como cuando uno le mete mucha candela a la nitidez. Aquí se nota muchísimo, mientras que en Capture One no es tan notorio. Otra cosa que veo es que Capture One tiende a ser un poco más saturado. Este verde se ve mucho más saturado de lo que se vería este verde de acá, que se ve un poquito más pálido. Entonces esa es otra de las cosas que me estoy dando cuenta que tiene de diferente tanto Capture One como Lightroom, y es que Capture One tiende a ser un poco más rojizo en los tonos anaranjados, por ejemplo, y Lightroom tiende a ser más amarillo en los tonos anaranjados. Algo más que quería comparar es este chile de acá con este naranja, porque la otra vez me puse a analizarlo y me di cuenta de que había una pequeña diferencia en cómo se ve la luz en el chile. Y aquí, si te das cuenta, este naranja aquí está como más iluminado, mientras que acá es un poco más oscuro. O sea, como que ha sido capaz de analizar un poco más la luz. Supongo que es porque el Lightroom tiende a levantar más las luces altas, entonces estalla por este lado. Voy a hacer la prueba. A ver si yo me voy por aquí y levanto un poco los highlights. Lo estoy levantando lo que más puedo, y aún así aquí veo mucho más información en detalle que si comparo el de Lightroom. El de Lightroom lo veo como que le falta saturación. No sé si le metemos un poco de saturación a esto. Y no es ni siquiera por la saturación, es más bien como por la forma de renderizar. Te das cuenta, aquí se notan bien los golpes de luz, hay un detalle bastante curioso, mientras que en Lightroom le faltan esos golpes de luz, le falta ese detalle o como que esa clase de nitidez o de mini contraste o en la claridad que le falta a Lightroom, lo tiene Capture One. Entonces por ese otro lado, ahí hay otra cosa que tiene Capture One que no tiene Lightroom. Y estamos hablando específicamente del color como tal. Ahora, sabemos que la temperatura en Capture One es distinta a la de Lightroom. Se supone que el perfil de color de aquí es como se disparó. Aquí aparece 5500 y más 17, mientras que aparece 5476 y menos 6. O sea que también hay una forma ahí bastante peculiar en cómo los programas analizan información del archivo RAW y nos suelta la imagen cruda, así como lo arrancamos. Ahora hablemos de la integración de la inteligencia artificial en estos programas. Hasta la última versión de Capture One, que es la que acabo de salir hace poquito, apenas ahora vinieron a agregar inteligencia artificial para las máscaras y para la selección de sujetos y de fondo. Lightroom ya lo tenía de antes gracias a Firefly, que es el motor que ellos utilizan para poder hacer inteligencia artificial y todos esos procesos de relleno regenerativo en Photoshop, etcétera, etcétera, etcétera. En ese lado, Lightroom ya le tenía ventaja a Capture One, y para esta última versión Capture One ya lo tiene. Entonces, para esto tengo una foto mía, que es esta, ahí tomándome una foto con mi cámara, con mi Fuji, que amo mi Fuji. Vamos a resetear esto porque quiero hacer una serie de pruebas con respecto a lo que se puede hacer con las máscaras en inteligencia artificial. Aquí ya tengo el RAW
base otra vez. Aquí lo tengo también en Capture One. Voy a desactivar aquí el warning de lo que estoy estallando para que no me aparezca que tengo los blancos, porque esta foto está sobreexpuesta un tris. Y volví acá. Para hacerlo fair, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar aquí. ¿Se acuerdan que estamos hablando sobre cómo Capture One tiene acceso a el perfil de color de las cámaras? Aquí yo tengo el genérico y tengo el Pro Standard. Y esto lo que hará es que hay ciertos cambios en los tonos de la piel. Voy a bajarle un poquito aquí la exposición a esto. Y si me vuelvo a ir por aquí por el color y lo pongo en genérico, los naranjas se ven distintos así lo pongo en Pro Standard. Como que todos los tonos empiezan a ponerse un poquito más parejos. Entonces eso es otra cosa que tiene a nivel de color, que tiene acceso Capture One. Vamos a ver si Lightroom lo tiene. Aquí en el perfil de color, vamos a ver el browse y el match de la cámara aparecen los normales. No aparece el Pro Standard, que creo que solamente lo tiene Capture One. Pero entonces volvamos acá, vamos a bajarle. ¿Cuánto le bajamos acá? Le damos como medio paso de luz. Pongámosle menos 0.6 para que sean parecido a este. Ahí ya tenemos los dos. Vamos a prender esto para ver si estamos estallando algo. Estamos estallando el blanco por este lado, mientras que en Lightroom no aparece que estemos estallando esto. Y eso me parece bastante curioso, porque al parecer los topes de ambos programas son distintos a la hora de decir aquí estás estallando o estás perdiendo información. Por ejemplo, aquí sí aparece en el borde aquí del lente de la cámara, sí aparece que se está perdiendo información, mientras que acá no. Ahora en Capture One, si yo lo prendo, aparece en las manos, aquí en el lente y obviamente aquí atrás, que es donde pegó el golpe de luz, para decir ok, aquí se está empezando a perder detalle. Creo que Capture One puedes modificar de alguna manera cuáles son los topes, mientras que en Lightroom no sé si se puede hacer, no sé si eso ya está predeterminado. Entonces vámonos a probar las máscaras y empecemos con Capture One. Y Capture One tiene aquí en la sección de donde están las capas, aquí se trata con capas y que son máscaras, que es como las capas que tienen en Photoshop. Aquí tenemos para seleccionar el sujeto, para seleccionar el fondo. Tenemos 3 tipos distintos de pinceles, que son el normal, este es el mágico, que dependiendo del color que selecciones hace la selección de lo que se esté buscando, y está el AI, que lo que hace es que analiza la imagen y dice ok, basado en por donde estás pasando, supongo que esto es lo que quieres seleccionar. Y tenemos lo mismo en los borradores, tenemos el borrador normal, el mágico y el de inteligencia artificial. En este caso vamos a seleccionar, vamos a darle al background, que es como que mucho más sencilla, y está Capture One analizando, y si le doy a la letra M para ver el fondo, aquí aparece ya lo que seleccionó. Voy a darle Alt M para que esto me muestre la escala de grises, para ver realmente cómo ha hecho el análisis de la máscara. Vámonos a Lightroom y vamos a hacer lo mismo. Vamos a este lado acá, que es para poder crear las máscaras, y le vamos a decir que seleccione el fondo. Una vez hecho esto, Lightroom empieza a detectar y analizar y ya hizo la selección del fondo. Vamos a ver qué tanto o qué tanta diferencia hay entre la una y la otra. Donde estoy viendo que hay una serie de diferencias es en el detalle fino de la máscara. Y si yo me voy por acá, por ejemplo, aquí se ven los pelos de la barba, ¿cierto? Yo voy a hacer lo mismo en este lado de acá. Entonces aquí hay una serie de pelitos que están como que saliendo, que Capture One sí alcanzó a analizar, que Lightroom no. Lightroom simplemente lo cerró, pues lo pulió, por así decirlo. Y me estoy dando cuenta que Lightroom en esta parte de la cámara no hizo obviamente el trabajo, porque este golpe de luz de aquí del fondo con este gris de acá es difícil para que el programa diga, bueno, no sé si realmente es el borde, creo que esto es por acá. Si cojo Capture One se pasó mucho más a este gris comparado con el fondo, y aquí me dejó como una especie de viñeta rara, y también se me metió mucho en la mano. O sea que el análisis de la forma como Lightroom lo hace comparado con Capture One es que Lightroom creo que es más desde el realmente recortar, y Capture One tiene un proceso más de hacerlo como una forma orgánica.
se dan cuenta, alcanza a entrar cierta luz o cierta parte de la máscara aquí, lo cual, si esto fuera un fondo de color, ese color debería entrar de alguna manera en la piel, entonces ese rebote de luz funciona. Igual eso se puede limpiar. Si nos vamos aquí en el cabello, por ejemplo, aquí hay un montón de pelitos, incluso esto está como fuera de foco, lo cual me parece interesante que haya generado esa máscara desenfocada. Mientras que si nos vamos con Lightroom simplemente hizo el corte de la manera que consideraba que tenía que hacerlo. Pero de por sí ambos hicieron un buen trabajo a la hora de seleccionar. Capture One probablemente es un poco más fino a la hora de generar detalles y todas esas cosas. Lightroom es mucho más preciso y mucho más el corte, porque como quien dice, ok, esto va del fondo, esto es el sujeto, pare de contar, no tenemos que hacer más cosa en esta máscara. Obviamente esto se podría pulir después, lo cual no lo vamos a poner a hacer ahora porque nos comería mucho más tiempo. Pero de por sí, estas son las máscaras generadas con inteligencia artificial que han hecho la una y la otra. Ahora tratemos de hacer máscaras un poco más complejas. ¿Cómo podríamos hacerlo en el uno o en el otro? En Lightroom, nosotros podemos decirle a Lightroom directamente aquí desde el panel en la máscara, decirle, mira, necesito que me hagas una intersección. Y en este caso, digamos que le vamos a hacer una intersección de luz, de un degradado de luz lineal. Y lo vamos a hacer, y Lightroom directamente sobre la máscara dice, ok, yo ya sé que tienes el sujeto seleccionado, necesito hacer la intersección de los dos, o en este caso no es que el sujeto esté seleccionado, sino más bien el fondo, y como ya se sabe que el sujeto no tiene nada que ver ahí, Lightroom dice, ok, no lo toco, no lo muevo, simplemente empiezo a pegar las cosas de un lado para otro. En Capture One sería un poco más distinto, tendría que ser como más desde el control, porque no lo podríamos hacer directamente en esta capa. Podríamos hacerlo directamente haciendo una máscara nueva y le diríamos, ok, vamos a hacer un degradado que está aquí seleccionado, hacemos nuestro degradado, lo modificamos como lo queramos modificar, y estando acá ya nos tocaría coger el pincel de inteligencia artificial y empezar a quitar aquello que no queremos que sea parte de la máscara. Este es un proceso un poco más complejo, es un poco más tedioso, diría yo, pero es más basado en el control. Lightroom todo lo hace para hacerle la vida mucho más fácil al usuario, para que no tenga que gastar tanto tiempo trabajando en lo que tiene que hacer, sino que hace lo que, o sea, es como que trata de la carga pesada hacerlo ellos mismos. Capture One tiende a ser mucho más desde precisión, desde el control, desde esto que hay que hacerlo de esta manera, lo tenemos que hacer de esta otra forma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bastante interesante cómo ambos pueden generar sus propias máscaras y las podemos hacer de distintas formas. En Capture One sí nos toca estar creando máscaras o capas distintas basadas en las máscaras que vamos a hacer. Lightroom nos da la ventaja de que podemos hacerlo todo sobre una misma máscara, a no ser que queramos crear otra que afecte otras cosas de una manera muy distinta. Entonces esa es la forma como la una o la otra trabajan con las capas. Ahora bien, otra de las cosas que tienen los dos programas tiene que ver con corrección o limpieza de las imágenes. Si se dan cuenta, aquí en esta esquina hay como una, no sé si es una camiseta o qué carajos es lo que sale allí. Y lo que podríamos hacer directamente es irnos aquí por la cura en Capture One y pintar sobre esto y que lo borre. Y ahí ya fue de una, no tuvimos que preocuparnos de más nada. También tendríamos el tapón de clonar, pero con el tapón de clonar estaremos pegando información directamente a donde queremos y eso no nos va a ser tan efectivo, porque la ventaja, como ya saben, y si no lo saben se los cuento, es que la cura nos ayuda a mezclar dos espacios distintos para que parezcan que se emparte la una de la otra. Si tratamos de hacer lo mismo en Lightroom tenemos aquí nuestro panel de correcciones y aquí podemos seleccionar entre el Content Aware Remove, que lo que hace es que trata de ver qué es lo que hay alrededor y lo pega como si estuviéramos en un relleno por contenido en Photoshop. Tenemos la cura y tenemos el tapón de clonar. En este caso vamos a utilizar la cura. Vamos a pintar aquí. Lightroom obviamente va a seleccionar de donde considera que es mejor y lo pega y listo, quedó perfecto. Así que ambos programas nos permiten hacer eso, poder curar o limpiar ciertas cosas
Y a mí me parece que hacer esto directamente desde RAW es mucho más interesante porque nos pega, o sea, está corrigiendo datos, no está corrigiendo píxeles como tal. Mantiene el ruido natural de la foto sin tener que estar pegando cosas que no existen. Y eso acaba de generar que la foto se vea mucho más natural en un resultado final. Otra de las cosas que quería mostrarles es la forma como, ya que tenemos nuestras máscaras acá, por ejemplo, la máscara del fondo, que en este caso, para lo que quiero hacer no nos sirve esta. Lo que voy a hacer es borrar esta máscara y voy a seleccionar el fondo. Es cómo vamos a modificar el color de esto, y la forma más fácil es por curvas, y ambos programas tienen acceso a las curvas. Si yo me bajo por acá, aquí aparece la curvatura y yo podría decirle: quiero que le pongas azul al fondo y quiero que le pongas un poco de cian. Y entonces allí ya tenemos cómo se está tintando. Tenemos un problema, y es que esto de acá está estallado y casi siempre el blanco puro nunca se va a poder tintar. Como ya tenemos ese fondo seleccionado y no tenemos que preocuparnos del sujeto, lo que podríamos hacer es bajarle el golpe de las luces altas, incluso bajarle un poco los blancos, y ya con eso acabamos de tintar el fondo. Ya podemos entonces venir aquí y entonces cambiar un poco. Vamos a quitar esto de acá, venir acá y modificar esto un poquito, y ya tenemos fondo tintado, por así decirlo. Ya no tenemos que preocuparnos de si esto sí está funcionando o no está funcionando. Podríamos crear un mapa degradado, una máscara degradada, para tratar de emparejar este golpe de luz a que se parezca con este, pero sería un proceso mucho más largo. Ahora, en la nueva versión de Lightroom agregaron algo que Capture One ya tenía desde hace un tiempo, y es modificación específica de colores. Si yo me voy aquí a esta opción que es el Point Color y yo selecciono este azul, yo puedo modificar acá el tono del azul, puedo cambiarle la saturación o puedo cambiarle la luminosidad, puedo cambiar el rango si quiero que trabaje con más azules o con menos azules, y así puedo ser mucho más preciso a la hora de seleccionar un azul y modificarlo. Ahora, Lightroom lo que no tiene es la forma de poder emparejar tonos, que eso sí lo tiene Capture One. Vamos a hacer el mismo proceso de tintar el fondo. Entonces ya tenemos acá, que es este, la capa de fondo. Nos vamos a ir aquí al panel de color, nos vamos a ir, las curvas las tenemos por acá. Vamos a ver aquí las curvas y le decimos que vamos a meterle un poco de azul a esto y vamos a meterle un poco de cian. Bien, ahora si se dan cuenta volvemos al mismo problema aquí del azul, y es que aquí hay un golpe de luz que no nos está funcionando. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en Lightroom. Vamos a coger el blanco, lo vamos a bajar un poco, vamos a bajar las luces altas y ahí ya tenemos ese azul, pero seguimos teniendo una diferencia en tono de acá comparado con acá de valor lumínico. Si nos vamos aquí al panel de color de Capture One en el editor de color, aquí tenemos el básico, que es para cambiar la luminosidad, la saturación y el tono. Tenemos el avanzado, que es parecido a lo que tenía Lightroom, que es seleccionar un color específico y poder modificarlo. Pero aquí tenemos uno que le denominaron Skin Tone, que lo hicieron específicamente para que los tonos de la piel fueran emparejados, pero lo podemos utilizar con cualquier color. Y aquí es donde Lightroom no tiene la ventaja. Si yo selecciono este tono y expando esto para que me cubra lo que más pueda de los azules, y le doy aquí a ver el rango, dan cuenta, el resto de los tonos están desaturados, solamente están los azules. Yo puedo aquí modificar el tono, la saturación y la luminosidad. Digamos que lo quiero hacer un poco más cian, digamos que lo quiero saturar un poco más, y lo quiero hacer un poco más oscuro. Acá lo que le estoy diciendo a Capture One es: todo lo que esté en este rango necesito que se trate de parecer al punto sampleado. Entonces yo le puedo subir todo el tono, subir toda la saturación y subir toda la luminosidad, y este tono de aquí, si yo lo apago, me lo trata de emparejar lo que más. Puedo dar alta aquí para que vean, si ven cómo cambian los tonos, incluso la luz que hay en la parte de arriba. Trata de que todo sea lo más parejo posible para que los tonos se vean parecidos. Podríamos seguir tratando de meterle mano a esa máscara para que tratemos de emparejar los tonos, pero es un proceso mucho más largo. Pero si estamos hablando de hacerlo lo más rápido y efectivo posible, esta es la forma como se puede hacer
que se puede hacer en Capture One y no se puede hacer por ahora en Lightroom. Otra cosa que tiene Lightroom que me di cuenta que tiene la versión nueva es un filtro de desenfoque. Y si nos ponemos aquí, volvemos a la parte de nuestro chile con carne y lo vamos a utilizar. Podemos utilizar aplicar. Lightroom va a empezar a analizar la imagen y va a decir, ok, esta es la forma como la profundidad de campo está funcionando. Y dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, pues podemos modificarlo. Esto funciona mucho mejor, o funcionaría mucho mejor si tuviéramos un sujeto totalmente enfocado y el fondo desenfocado para poder generar ciertas cosas, pero aquí podríamos darle un poquito más de efecto. Si yo le doy aquí a visualización a profundidad, aquí me está mostrando esto es lo que está en foco, se supone, y esto es lo que empieza a desenfocar, y yo podría mover esto dependiendo de qué quiero y qué no quiero que esté enfocado. Puedo cambiar el rango, si lo muevo por aquí, para que sea mucho más selectivo. Entonces ahí se pueden dar cuenta de dónde realmente debería estar enfocando. ¿Sí? Puedo aumentar la cantidad del desenfoque o lo puedo quitar, que es el aplicado en post, no. Y aquí ahí se dan cuenta, puedo extender esto un poquito más y lo que quiero es que no sea como tan marcado, etcétera, etcétera. Entonces eso es otra cosa que tiene Lightroom que no tiene Capture One, y es la forma de poder crear desenfoques. Otra cosa que veo que tiene ventaja Lightroom sobre Capture One es el filtro para quitar ruido, y tiene un denoise que Lightroom lo utiliza por medio de inteligencia artificial. Entonces si yo me acerco, le hago zoom acá y le doy al denoise, Lightroom me empieza a analizar la imagen y después dice, ok, vamos a borrarle el ruido. Aquí les aparece esta pantalla donde uno puede modificar la cantidad del ruido que quiera quitar. Es bastante pesado el proceso, entonces hay que tener un poquito de paciencia. Aquí la ventaja es que aquí te aparece los detalles de RAW, lo cual es buenísimo porque está trabajando sobre el RAW y empieza a hacer el análisis, empieza a hacer el proceso, y según esto se va a demorar unos 15 minutos en limpiar el ruido entero a esta foto, pero esa es otra de las vainas que sé que tiene Lightroom que no tiene Capture One, que puede funcionar. Así que nada, así a grandes rasgos, estas son las diferencias entre Lightroom y Capture One. Hay muchas otras diferencias entre el uno y el otro que tienen que ver con ciertos ajustes o con ciertas herramientas. Por ejemplo, Capture One tiene niveles, Lightroom no lo tiene, pero por ejemplo Lightroom sí te permite, a la hora de tú estar modificando las luces altas, los blancos, los negros y las sombras, mirar cómo y dónde se está piqueando y a qué cantidad, mientras que Capture One no te lo permite. Entonces son ciertos ajustes y ciertas cosas que hacen la diferencia en la una y la otra, que dependiendo del usuario pues van a ser más útiles o no. Yo personalmente prefiero Capture One porque me gusta más el color que tiene Capture One comparado con Lightroom, pero el resto se los dejo a la decisión de ustedes. Así que espero que este largo video viendo ciertas diferencias entre lo uno y lo otro les haya servido. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo para que muchas más personas aprendan y entiendan sobre las pequeñas diferencias o las grandes diferencias que tienen Capture One y Lightroom. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Se me cuidan.